de la noche a la mañana se ha demostrado el poder del Evangelio y de la fe cristiana, de haber sido una iglesia pobre que nace en un pesebre, ahora tiene el privilegio de estar al lado del imperio. Desde luego, estamos mencionando a Eusebio de Cesarea porque Eusebio de Cesarea es precisamente uno de esos cristianos que representó a aquellos que entendían que no había incompatibilidad entre la fe y el imperio, porque Eusebio decía que el imperio no era otra cosa sino que un vehículo que Dios había propiciado para que el Evangelio fuese conocido y fuese esparcido en todo el mundo. Y así era. De hecho, el primer concilio lo pagó el imperio. Las bibliotecas que el imperio le había quitado a las iglesias le fueron devueltas. Las tierras, los edificios, los seminarios, todo le fue devuelto a la iglesia. Pues dentro de ese contexto, llana y sencillamente, pues se veía a Constantino como el hombre de Dios. Eusebio de Cesarea así lo entendía. Ahora bien, dijimos la semana pasada que a mí, en mi opinión, usted puede tener una opinión distinta a la mía, pero en mi opinión el problema realmente no fue de Constantino. El problema mayormente fue de la poca capacidad que tuvo la iglesia para resistirse a la tentación del bienestar en el que se había ubicado. Y esto es lo que hoy vivimos, es historia repetida. O sea, yo no creo que los cristianos que, por ejemplo, que promulgan y promueven la prosperidad, empezaron promulgando la prosperidad desde que iniciaron su ministerio. No, iniciaron su ministerio como todos lo iniciamos, sabiendo que es honor, sabiendo que es compromiso, sabiendo que es sacrificio. Pero desde luego se prueba la prosperidad por aquí, se prueba la prosperidad por acá, se prueba la prosperidad por más acá, y cuando uno empieza a verse en un nivel cómodo y en un nivel satisfactorio, pues uno descubre que esa es una buena vida y que ese es un buen estilo de vida. Y si a eso pues le damos el bautismo religioso y lo declaramos como parte del propósito de Dios y cogemos las escrituras y las aplicamos, como por ejemplo se aplica la carta de Pedro a Gallo, de Juan, perdón, a Gallo, dice: yo quiero que seas prosperado en todo, y ¿verdad? Así como prospera tu alma, y se empieza a distorsionar, pues eso es otra cosa. Pero realmente nadie comienza en el ministerio dañado. Nadie se gasta para divorciar. ¿Verdad? Se va dañando en el proceso. Y eso fue lo que le pasó a la iglesia. La iglesia pasó de ser una iglesia perseguida a una iglesia reconocida. Y desde luego, esto empezó a transformar algunas de las posiciones bíblicas que la iglesia tuvo por toda su historia. Como por ejemplo, la iglesia en el primer siglo entendió que el evangelio era para los pobres. Y ya ustedes escucharon que había inclusive hasta esclavas que eran pastoras dentro de la iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia decía: poco nos importa si los ricos vienen o no vienen. El evangelio es para los pobres. Pero una vez el imperio acepta a la iglesia, entonces el discurso de la iglesia cambió. El discurso de la iglesia cambió. Y entonces empezó a verse al rico como un buen prospecto. Vuelvo de nuevo. La historia no se repite. Los que hemos estudiado un poquito en el campo de la historia,
afirmamos que la historia no se repite. Lo que se repite son las acciones que demarcan la historia, las terquedades de los hombres, precisamente por no mirar a la historia, por no cotejar el pasado. Ahora, fíjense que esto mismo se da muchas veces dentro de estos movimientos de superfe, donde el pobre queda relegado, y entonces dentro de las comunidades de superfe se reconocen a quienes, a los ricos, ¿verdad? A los prósperos. Yo hablaba con una persona hace unos meses atrás y le dije, ¿por qué dejaste de ir a la iglesia donde iba? A una iglesia de prosperidad. Y me dice, chico, porque me daba vergüenza ir en mi carrito. Me daba vergüenza porque, imagínate, yo entraba con mi carrito por allí y me pasaba por el lado un Mercedes-Benz y me pasaba por el lado un BMW. Entonces, cuando yo subía, me hacían sentir como que yo no era el cristiano ideal. ¿Se da cuenta? Le da vergüenza del evangelio. Esto empezó a trastocarse en la historia de la iglesia del cuarto siglo. Otra cosa que empezó a dañarse fue el desafío que tuvo la iglesia. Si el imperio estaba construyendo grandes edificios, ¿qué tenía que hacer la iglesia? Pues construir también grandes edificios. Y desde luego, aquellas reuniones de la iglesia de Tesalónica, de la iglesia de... Mire, cuando se lee en la Biblia la carta del apóstol San Pablo a la iglesia de Tesalónica o a la carta de los Efesios, mire, eso eran comunidades que se reunían en casas. Así que usted se puede imaginar cuán grande podía ser la comunidad de Filipo o cuán grande podía ser la comunidad de Corinto, porque eran grupos pequeños de creyentes que se reunían en las casas porque no tenían para hacer una capilla. Pero desde luego, ya a este nivel del siglo IV, la iglesia entonces empieza a manejar la cuestión del estatus y empieza a manejar esa prepotencia que le hace creer a la gente que el estatus o la apariencia de estatus los pone en una mejor posición. Y desde luego, nadie le hace pregunta al que tiene un carrito todo escancifollado, pero al que tiene el bebé, dice, déjame preguntarle a este, porque este ha tenido ¿qué? Prosperidad, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, la iglesia empezó a tener ese gran desafío. Oye, nosotros tenemos que hacer cosas también grandes. Así es que la construcción de lujosos templos, inclusive Eusebio de Cesarea decía con mucho orgullo, ahora la iglesia está bendecida y por consiguiente, estando bendecida por Dios, crece a la par con la aristocracia social. Lo que quiere decir es que la iglesia cayó en la trampa. Ya eso ha sido V. En el siglo IV. Siglo IV. La iglesia cayó en la trampa del desafío mundanal de la aristocracia. Mire, cualquier similitud con el día es pura coincidencia, ¿sabe? Los líderes religiosos, entonces, ¿qué empezaron a hacer? ¿Se acuerda el martes pasado? Toda esta cosa de la indumentaria, de las vestimentas, toda esta cosa de la corona, todo esto fue copia fiel y exacta del imperio. Es decir, oye, no es justo que si el emperador sale con una corona de rey, nuestro líder religioso máximo salga a cabeza pela. Vamos a ponerle una coronita también. Y de ahí vino la corona para el Papa. Entonces, no es justo que el emperador salga con unas vestimentas reales de emperador y el nuestro salga por ahí a cuerpo de camisa. No, vamos a ponerle entonces unas vestimentas de púrpura, vamos a ponerle una vestimenta que lo distinga. Eso empezó a desarrollarse dentro del seno de la iglesia en el siglo IV. Otra de las cosas negativas que empezaron a surgir es que los líderes religiosos empezaron a apartarse de los creyentes comunes. Y esas cosas suceden todavía al día de hoy y son dolorosas y son tristes, donde muchas veces la acepción de personas